llevar su atención al capítulo 13 del libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Y me van a hacer favor de leer. Bueno, aquí tengo yo del 8 en adelante, pero vamos a leer el capítulo empezando con el versículo primero. Génesis capítulo 13. Ya estamos listos, aquí tienen ustedes el texto. ¿Cómo dice? Lean por favor lo mejor posible, unidos, todos unidos, por favor. Vámonos al versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de llegar entre Betel y Ahí, al lugar del lugar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. También yo que andaba con Abraham, y tenía ovejas, vacas y tiendas, y la vida no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora dejado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot acampó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Gracias por su lectura, hermanos. Hasta allí nos vamos a quedar por el momento. Pueden ocupar su lugar. El día de hoy les pido que consideremos a dos personajes. Estos dos personajes son los que tenemos relatados aquí en la lectura que acabamos de hacer. ¿Quiénes son? Son Abraham y Lot. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, la verdad es que el pasaje que leímos es muy amplio y de cada parte de ese capítulo podemos extraer alguna enseñanza para nuestra edificación. Pero yo quiero partir de esta experiencia. Dice el texto que Abraham y Lot eran muy ricos. Especialmente se nos dice de Abraham. ¿Qué tenía Abraham? Muchas riquezas. ¿Cuáles eran sus riquezas? Muy bien, tenía oro,
tenía plata en abundancia. ¿A cuánto les gustaría? No, se van a dar cuenta que ni siquiera convenía ser sobrino de Abraham. Pero no dudo, gracias hermano, no dudo que algunos fijemos nuestra vista en eso de la riqueza de Abraham. Además, tenía mucho ganado. Y su sobrino también era rico. Sí. Bueno, hay una situación. Ciertamente, Lot era rico en lo material, pero era pobre en el aspecto espiritual. En cambio, Abraham era rico materialmente, pero también poseía una riqueza espiritual muy grande y que debiéramos de alguna manera desear nosotros. Si no podemos tener riquezas materiales, bienes temporales, bueno, que poseamos lo que es eterno, las cosas espirituales. Ahora, cuando están en la tierra, dice el pasaje bíblico que leímos, que la hacienda de ellos era mucha, de tal manera que ya el lugar donde moraban era insuficiente para sus ganados. Y en esta circunstancia había problemas entre los pastores de uno y de otro. Se peleaban por el pasto, se peleaban por el agua, en fin, creían que su territorio era invadido el uno por el otro. Abraham supo esto y entonces llamó a su sobrino y le dijo: la tierra en que moramos ya nos resulta insuficiente para los dos. Y hay problemas entre nuestros pastores. Yo te pido, te sugiero que no peleemos los unos con los otros y te sugiero que nos apartemos. Si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Elige, decide qué vas a hacer. Y bueno, de eso quiero hablar, de dos actitudes diferentes ante los problemas de la vida. Una es la actitud de Abraham y otra es la actitud de Lot. Quiero que se ubiquen, por favor, en el versículo 8. Vamos a partir de allí, versículo 8. Ponlo en la pantalla a fin de que mis hermanos vayan siguiendo este pasaje. ¿Ya estamos listos? Entonces, Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Vamos a contemplar en primer lugar la actitud de Abraham ante este problema real. No era imaginario, sino era un problema real. Había choques, pleitos entre los pastores. ¿Y qué dijo Abraham ante esto? No conviene que haya pleito entre tú y yo y entre nuestros pastores. ¿Cuál fue aquí la actitud de Abraham?
ante este problema? Bueno, Abraham demuestra en primer lugar ser un pacificador. ¿Por qué digo eso? Porque no quiere que haya pleito entre ellos. ¿Por qué? Por una razón. Porque son hermanos. No era exactamente que fueran hermanos por línea biológica. Eran hermanos de raza. Eran hermanos por ser de alguna manera de un tronco común. Pero, ¿qué era Lot de Abraham? No, era su sobrino. Lot era sobrino de Abraham. Entonces, ¿qué le está diciendo Abraham a su sobrino? No haya problemas entre nosotros porque somos hermanos. ¿Qué está demostrando, repito, aquí Abraham con esta actitud? Que era un pacifista, un pacificador. Promovía la paz entre la familia. Y ya aquí está la primera enseñanza que debemos nosotros tener. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿A dónde encontramos esa palabra? La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando el Señor está hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué dice esta bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué razón? Porque ellos heredarán, léanlo por favor. No, esos son los limpios de corazón. No, estoy hablando de los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Así como Abraham y Lot, también nosotros enfrentamos problemas en la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Problemas de diversas índoles, diferentes problemas, pero también los enfrentamos como los enfrentaron estos dos varones del Señor. ¿Cómo debemos actuar cuando nos encontramos con problemas? En la familia, en la iglesia, en la sociedad. No debemos ser peleoneros. No debemos prestarnos al pleito, a ver quién puede más, quién somete a quién. No, debemos actuar como actuó nuestro hermano Abraham, o nuestro padre Abraham, siendo pacificadores. No se presten al pleito. Dicen que se necesitan dos para que haya un pleito. Uno solo no puede pelear. Cuando nos juntamos y discutimos uno con el otro, bueno, no sé, queremos acabar en una situación muy, muy desagradable. Cuando la señora esté enojada, no discutan con ella. No le vamos a ganar. Y hermanas, cuando el Señor esté enojado, déjenlo, que se pelee solito. Y como no le va a saber sabroso el pleito, pues se le va a bajar el coraje, se le van a bajar los humos y va a haber paz en el hogar.
Qué simple, ¿verdad? Pero esto es lo que hizo Abraham, ¿o no? Hay una razón. No peleemos porque somos hermanos. Entonces acá podemos decir, no peleemos porque somos esposos. Eres mi esposa, soy tu esposo. Que no haya pleito entre nosotros. A ver quién lo gana. La verdad que ese pleito no lo gana nadie. Cuando discutimos, quedamos resentidos, amargados, tristes, abatidos. Por lo tanto, no conviene entrar en una confrontación como nos lo revela aquí nuestro hermano o nuestro padre Abraham. La segunda cosa, la segunda actitud que toma Abraham es que no reclama sus derechos. Hoy se oye hablar mucho de los derechos humanos y la gente defiende a capa y espada sus derechos. Tengo derechos como hombre, tengo derechos como mujer, tengo derechos como hijo. Bueno, todos reclaman sus derechos. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Reclamó sus derechos? ¿Tenía algún derecho? Seguro, él era el mayor. El otro era su sobrino. Pero no convenía, desde el punto de vista de Abraham, entrar en una confrontación defendiendo sus derechos y diciendo, yo voy a elegir primero, que fue lo que hizo Lot. Bueno, ¿qué otra actitud asume Abraham ante el problema? Bueno, pues él asume toda una confianza en Dios. Sabe que si su sobrino elige una parte, él confiará en Dios sabiendo que él tiene el control de todas las cosas en sus manos. A veces olvidamos que es Dios el que controla todas las cosas en esta vida y que al fin y al cabo siempre Él prevalecerá cuando le damos el lugar que a Él le corresponde. Una actitud más es que Abraham no se guió por la mirada natural, sino por la fe en Dios. No anduvo por vista, sino por fe. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Cuál fue la actitud de su sobrino? Él sí miró con la vista natural. ¿Qué vio? Vio la llanura, los pastizales, el agua, las ciudades prósperas. Había delante de él ciudades prósperas. Entonces, recuerden que lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve es eterno. No miremos las cosas de este mundo en primer lugar. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. ¿Qué dijo Pablo a los colosenses? Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. Con la actitud que Abraham está asumiendo, ¿hacia dónde está mirando? Está mirando hacia lo alto, está mirando hacia arriba,
está mirando que el Señor es poderoso para cuidar de él en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Por eso le dice a su sobrino, escoge, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Bueno, ya tenemos ahí la forma en que Abraham está actuando ante un problema no imaginario, sino un problema real, un problema del ahora, aquí y ahora. Pero entonces su actitud es muy, muy diferente. Ahora veamos la actitud de Lot. Ante el problema, ¿cómo ve Lot? ¿Y cómo resuelve en todo caso este problema? Fue de alguna manera egoísta. ¿Qué debió haber hecho Lot? Darle la preferencia a su tío y decirle, no, tío, escoge tú primero. Yo posteriormente lo haré, pero elige tú primero. Pero no, tenía delante de él una oportunidad que no quiso dejar escapar. Y entonces se adelantó y vio la llanura, que era como el Edén. ¿Cómo era el Edén? Recuerden eso. El huerto del Edén era algo precioso, algo muy, muy bello. Y bueno, como eso lo vio, escogió la belleza. Como ya dije, escogió la llanura donde estaba el río Jordán, donde estaban las fuentes de las aguas, donde podía él ver la prosperidad, el alimento para sus ganados. Todo le favorecía. Fue ventajoso. ¿Qué más? ¿Qué más? Véanlo ustedes en su pasaje. ¿Qué decide Job? Job. Lot. Sigamos viendo nuestro texto. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, se está refiriendo al Edén, como la tierra de Egipto. ¿A dónde moraron los israelitas en Egipto? Vivieron en una tierra que se llamó Gosén. Gosén era la mejor tierra para el ganado en Egipto y allá moraron. Entonces Lot se acuerda de eso y escoge exactamente esa tierra como la de Egipto. Pero ¿qué dice el texto? En la dirección de Zoar. Esta es una ciudad. Zoar era una ciudad. Luego, antes que fuese destruida, ándele pues, las otras dos ciudades que están mencionadas allí, Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo eran esas ciudades? Eran pecadoras en gran manera. Y miren ustedes, Lot, habiendo escogido la llanura, dice el texto, fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Pero no solamente fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, sino que se estableció en Sodoma. ¿Qué era Sodoma y Gomorra? Dos ciudades pecadoras. Ahora bien, ¿fue feliz
Lot en Sodoma y Gomorra? Si ustedes han leído, dice que uno de los apóstoles dice que Lot afligía su alma, vivía en aflicción de espíritu, vivía con un espíritu inquieto por lo que miraba. Ciertamente no era él uno que actuaba en eso, pero veía lo que estaba sucediendo y eso le hería, le molestaba. ¿Quién le manda? ¿Qué es lo que pasa en algunas circunstancias con los hijos de Dios? Para resolver sus problemas escogen siempre lo que les parece mejor a la vista. El mejor negocio, la mejor casa, el mejor carro. Bueno, siempre andamos tendiendo hacia lo mejor. Repito, que nos parece a la vista natural. ¿Pero qué? Lot fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma, hasta que se encontró en Sodoma. Qué lástima que lo que nos llame la atención sean las cosas temporales, las cosas de este mundo, antes que lo espiritual. Hay una cosa que me pasé en cuanto a la actitud de Abraham. Llegó el momento que Abraham tuvo que separarse de Lot. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Se separaron Abraham y Lot. ¿Qué le había dicho el Señor a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando estuvieron en Harán, otra vez Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de ese lugar, deja tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó, por supuesto, a su esposa, pero también se llevó a su sobrino. ¿Por qué se lo llevaría? Fue de muy buen corazón Abraham y no quiso dejarlo. Vente con nosotros. Pero finalmente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que separarse. ¿Por qué? Porque, repito, uno era un cristiano consagrado, un creyente consagrado a Dios. El otro era un carnal, era un mundano, era... Ándele pues. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar la carnalidad. Ayúdenme, por favor. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo con este ejemplo de Abraham? Separarnos de la carne. Dejarlo carnal, dejarlo mundanal, dejarlo pecaminoso para poder hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasó con Lot por haber ido a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué ganó? La verdad es que no ganó nada. Al contrario, perdió toda su riqueza, todas sus posesiones, las perdió por haberse ido a Sodoma, a Gomorra, diríamos al mundo. ¿Qué gana el cristiano cuando abraza las cosas de esta vida y deja al Señor? Yo no conozco a un hombre o una mujer que, habiendo conocido al Señor y se aparta y se aleja de Él, que le haya ido bien. Y si acaso le va bien, es por un tiempo, pero eso no le satisface, eso no le llena, eso no resuelve sus problemas,
siempre estará en situaciones muy complicadas. Perdió no solo sus bienes, perdió a su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Incluso a sus hijas. Porque sus hijas aprendieron cosas negativas allá en Sodoma y las practicaron con él. Y tuvieron hijos de él que crearon dos naciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios, opuestas a Dios. Hay una cosa que me sorprende de Lot. Dice que se sentaba a la puerta de la ciudad. ¿Quiénes eran los que sentaban a las puertas de una ciudad? Se sentaban los que hacían juicio, a quienes se llevaban los problemas. Ciertamente, yo digo, Lot se convirtió en un influyente en Sodoma y en Gomorra, pero falló en lo que dice el Salmo número 1. Se sentó en la silla de los escarnecedores. Allí juzgaba al pueblo, pero a pesar de eso que había logrado socialmente, no era gran cosa. Hermanos, aprendamos pues de estos dos varones. Uno se apega al Señor, lo obedece, lo ama, antes que las cosas de esta tierra. Pero vean ustedes lo que sucede, les voy a leer lo que sucede finalmente con la decisión que Abraham toma. Dice el pasaje bíblico: el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manre, que es Hebrón, y edificó altar a Jehová. ¿Qué pasó con Abraham por su decisión? El Señor le dijo, hizo caso al Señor. Quiero que ustedes vean esto. ¿Qué sucedió con Abraham? Dios le abrió puertas muy grandes. Le dijo, mira hacia un lado y a otro, y todo lo que alcancen a ver tus ojos te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Y le dijo, recorre la tierra, viaja por ella, y todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y dice el texto que Abraham así lo hizo, y llegó a un lugar que se llama Hebrón. El término Hebrón significa comunión.
La palabra Hebrón significa ¿qué? Comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con Dios. Dice el texto dos acciones más de Abraham. Número 1, plantó su tienda. Y número 2, edificó un altar. Todo varón debe edificar una tienda, lo que significa cuidado para su familia, protección para su familia. Pero aparte de eso, debe edificar un altar en el cual adore al Señor. Lot hizo lo primero. Tuvo sus tiendas y las fue plantando de aquí a allá hasta que llegó a ese lugar maldito que fue destruido por Dios de una manera singular, con fuego y azufre. Sí se preocupó por su familia, por su bienestar personal, por la seguridad suya, pero se olvidó construir un altar. No vemos en la vida de Lot, si ustedes estudian la vida de Lot, se van a dar cuenta que Lot nunca edificó un altar. Hubo un rey llamado Saúl que hizo exactamente lo mismo. ¿Cuándo edificó Saúl un altar a Dios? En la postrimería de su vida, cuando ya era viejo, pero durante toda su juventud, su edad adulta, no edificó un altar para el Señor. Varones, edifiquemos una tienda para seguridad de los nuestros. Este es un consejo que estamos dando a los ministros, porque muchos de ellos nos confiamos en que la iglesia nos provee una casa para vivir. Pero lamentablemente cuando el esposo falta, cuando el pastor falta, la familia tiene que ser despedida. ¿Perdón? Y rápido, sí, porque ya viene el otro pastor. No pueden estar aquí ni siquiera un mes, porque el pastor llega y ustedes tienen que desalojar la casa. Es triste, muy triste que nuestros pastores no provean una tienda para los suyos. Pero aparte de eso, edifiquemos un altar para nuestro Dios. A veces los pastores nos dedicamos a edificar altares, pero no tiendas. Oremos para que el Señor dé sabiduría a los ministros de Dios para que hagan estas dos actitudes en su vida. Que se preocupen por comprar un terrenito y ir edificando una casita sencilla, pero cuando los despidan de la iglesia, tengan a dónde llevar a su familia. ¿Me estoy explicando? Y aunque ustedes no sean pastores, edifiquen algo seguro para su familia. Hagan un esfuerzo mayúsculo para tener una casa bien pagada, bien arreglada, y si se van, tendrá la familia un sitio donde morar. Enfrentemos la vida con dignidad, enfrentémosla con sabiduría y seremos felices y no infelices como lo fue el amigo Lot.